¿Cómo están, pixeles? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? ¿Cómo les ha ido? A mí bien. ¿Y ustedes? Espero que bien también, ¿no? Nada, pues hoy toca Genshin Impact. No vamos a continuar Guardianes. Mañana le damos, yo creo. Si es que no urge el buen Minecraft, podemos hacer mañana la sustitución. Pero hoy quiero avanzar porque he estado grabando un poquito de campaña. Me doy tiempo para todo. Y ahorita yo creo que no tardando mucho ya vamos sin hacer. No vamos a hacer algo que cerca allá. Porque sinceramente ya me urge. Tenemos que llegar. Pues lo que avancé grabando, que pueda avanzar ahorita en Steam, quieran o no se queda un nivel aceptable, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que tener el job. Porque ya tenemos nivel, tenemos las cosas organizadoras. Yo creo que sí, ya hace falta ya tener todo desbloqueado. Apenas recibí el logro de que tengo todos los teleports del Liyue, o sea que ni por ahí va. Entonces, ¿qué hace falta? Espérame, ya es nada más de la oportunidad. Pues nada, la oportunidad de llegar a vamos a darle, ponernos prestos con esto. Acá. Poner fuego. Para darnos a él. ¿Okay? Todo bien, todo en orden, ¿no? Pues yo creo que ya está. Pues acabamos de ver a Kiki. Kiki nos pidió que le echáramos un favorcito. Si quieren ver la historia detrás de Kiki, que sería Chichi, la forma en la que ella se expresó de su nombre, pues yo creo que es la forma correcta de decirlo. Kiki nos mandó a ver un monstrillo por allá. Y yo creo que si tenemos un teleport llegamos más rápido, ¿no? Estamos haciéndolo como que el velorio del arconte Geo, que tiene un montón de nombres. Y tiene un montón de títulos y un montón de cosas raras. La verdad en la grabación como que lo disfruto un poquito más. Pero ahorita que estamos en stream yo creo que vamos a ir más suavezón en ese aspecto, ¿no? Pues nada, nos pidieron que viniéramos precisamente a esto, a una ballesta de este lado. Mira, ahí hay un cofre. En un momento ya nos vamos a poner a limpiar Liyue. Ahorita vamos a aceptar que no lo tenemos limpio y que con eso podemos seguir, ¿vale? Pues los personajes van bien, ¿eh? De hecho tengo mucha tentación de subir a la refinación de la espada espina dragón, pero vamos a ir con calma, no pasa nada. ¿Aquí qué quería que hiciéramos? Ah, pues va a cargar la campaña, It's ¿no? huge! Paimon can totally believe it took an adeptus to build this, but how do you operate this thing? It is currently inoperable in any case. This device is broken. Oh, what? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high Pues que society se la ha knowledge pasado el powers! señor Sean Lee, hablando como si estuviera así, su palmita, toda la ciudad, el país, un montón de historias, detalles de flores, de té, de rocas, te sabe un montón de información. Entonces Paimon por eso habla, que él es muy inteligente, que a ver qué nos propone. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista, as I recall. There is a military supply post from that period somewhere in... If we can retrieve the spare parts from where they are stored. So, what you're saying is that you I have with the parts in hand, I could at least tinker with it. Vamos a reparar esta ballesta, ¿no? Para conseguir lo del monstruo que quiere. Where is that supply post? Here, post. Aquí entramos bien. Ay. Ah, vamos a hacer hoy convocaciones, ¿no? A ver si nos sale nuestra estimadísima. ¿Cómo se llama esta niña? Cross, ¿no? Carosa. Uy, estaría bien tener esta Smell of carosa. treasure. Strange. Constelaciones, pero sin nada, todo esto. Me encantan las refacciones de ballesta, parecen un montón de artefactos para mi equipamiento, ¿no? Un montón de artefactito. A ver, reparar, a ver si ya con esto si lo logramos y hacemos lo de Kiki. These parts look de useful. verdad que urge. One moment. Espera un momento. I will. It is done.
The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh. Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there... Tenemos que matar un monstruito, ¿no? Hey! Just... Ay, perfecto, dame so monedas. you fixed up this turret because you're planning to do what? Exactly? Not a turret. Are you blind? This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. Last time we approached them, a few of us risked our... The next thing you'll be... Tut, tut. It is not we who... Sí, quiero vencerlos. Porfi. There's no end to this. You're open. You can't run. Animal test 6308. Luego de nuevo. Keep back. Ahora usted. Deje de lanzar tierra, si no usted tan amable. Le bajo la resistencia con este retiro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Stand clear. We go. You can't run. Punishment. Aquí esto. Vamos a poner esto acá. Luego. Puro daño físico y electro. Este no ha tenido raquetas. Muy bien. Y aquí. Estos son malos porque además de que son de distancia, sí, hacen daño, espérate. Nada de que me hieres. Y recargamos doble. Cada vez que sacas al lobo tienes otra vez la debilidad elemental. Perfecto. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya estuvo, ¿no? Te moriste, ¿no? Dime que sí. Perfecto. Limpio. Troubling ourselves over this. Muy bien. A search using the Gui... What's more, a Which means... Venimos aquí para nada. A Paimon wouldn't go that far. We won't solve anything. Good idea. We did... Quiero ese cofre, pero es que en su momento vamos a venir por todos los materiales, dando medio pobrezón porque compré todas las recetas posibles que puedo comprar. Entonces me quedé sin moras, pero pues he estado un poquito recuperando, ya empezando con la campaña, con la grabación. Ahorita me han estado dando moras, así que puedo soportar un poco la pobreza, porque miren, ya que recuperé moras, ya tengo otra vez 391,000. Tenía 12,000. O sea, me había quedado pobre y lo que le sigue. Y ahorita con que quiero subir a Shanling, a esta personaje, digo, para no usar el genérico masculino, por el aquel de que el patriarcado y cosas así. Si se dan cuenta, ella pide dinero, 20,000. Entonces, literal, me quedé tan poco dinero que no podía ascenderla. Y ahorita estoy acumulando recursos para ella. ¿Qué recursos? Pues sinceramente estos ya los tenía, ¿no? De esto hice cuentas y para al menos llegar al 60-70 yo necesito 68-75 chiles en los años 71. Todavía aguanta. Pero si aquí te pones a revisar, pues vas a ver que tiene un montón de pendiente. Y aquí ya tengo 8 y 4, 6 y me faltan otros 8, entonces me faltarían en total 6. Y pues ahí voy, yo voy a avanzar poco a poquito. Mientras vamos a seguir con esto, con la arribita. Perfecto. Y ay, qué bonito es así. Ahí re bien. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Cocoa Goat adept. What a disappointment. Oh, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Well, I'm sorry. I have a poor memory. Ah,
Here, La leche de this se is llama the leche de name. coco. Ay, Dios mío. Coconut milk. Leche de coco, no necesito una coco cabra. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Sorry, but Byron's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. Realmente dijiste que la leche de coco no viene de la coco cabra. Pobrecita con su coco cabra. La leche de coco proviene de los cocoteros. No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. No tenía que creer, que crecer. Someone learnt a valuable life lesson today, then? Might I ask who... ¿Es dentro? ¿Ese personaje es dentro? Ah, how rude of ¿Es me. dentro? I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Es dentro, un personaje dentro. Yo no había visto I personaje thought dentro en mi that vida. Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The medicine! The snake is speaking! Ya nada me sorprende Liyue, la verdad. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Ay, ya, ¿no? Don't mind Chung-Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside... Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Whew, at last! Things are finally starting to come together! 3 million mora. Top 3 quality. millones de moras. Guaranteed. 3 millones. Ahora saltamos su cazadora. You might as well just rob the golden house! Oh, but the Chising have taken it over. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically... It's a crazy number! We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli... This is correct. 3 millones. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back? Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Hey, Leslie! I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui... Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but... Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ay, quiere leche de coco, Dios mío. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 more. Really? That's like zero difference from... 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. Es demasiado, ¿no? Ah, that lot is an absolute riot. So, you've been eavesdropping, I hope. What have... Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have eaten. Te va a adelantar, ¿no? Ok, eterno para la meta, ¿eh? Señor, usted es carísimo, pero es el primer personaje dentro que conozco, ¿eh? Eso me gustó, ya conocí un personaje dentro.
Es sagrado. Claro. Claro, porque no quiero caminar para así. Es tan... Se pasó de lanza, ¿no? 3 millones. Well, as it stands... Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd. No sé si experimentado lo que es la riqueza por Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. To treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the mora this time. Tonight, I shall take you both to an old hole-in-the-wall, praised throughout Liyue. Hole-in-the-wall? As in a... Indeed. Let us meet near the harbor, at third... Muy bien, vamos a comer con él. Rectamente. Por favor, ¿me puedes decir dónde puedo ir a echarme mis cenitas? ¿Dónde puedo echar mis cenitas? Quiero echar mis cenitas. Espera hacia una hora. 23. De seguro es de madrugada, ¿no? Vamos a cenar porque ya nos toca lo de descanso. Bien. Vamos. Para la... Dirígete a la taberna de los 3 cuencos. Ah, qué bueno, yo creí que iba a estar bien lejos y que ya me metí en un compromiso. Pero no, vamos a agarrar estas hojas, ¿se llaman? Flor de cristal, lirio de cristal. Se ve que son súper chiquititas. Vamos a comer con él, sí. Listen, let me tell you how. Sentarme, claro. Rico, you're here. There's no need to order. Our third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Okay. Cosas fuertes entonces. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Okay. Ningguang es la mera de Geo de los 7 de... Hey, there's even a storyteller here! Great atmosphere! Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds. A palace? What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's... Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the... Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh,
she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom. Enough to stay as Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw her at... At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Chising. My name is Ganyu, secretary at the Yua High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Chising. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full, but I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite him to come here. I wish to meet him at the Jade Chamber. Together we shall snip every one of these entwining dark threads. And with that, the emissary who called herself Ganyu, White Weavers, will be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare... You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Ok, creo que es lo último, ¿no? Oye, tengo un buen de rato en el 35, pero es por el tema de la ascensión. Ya no me lo he hecho. Yo creo que es lo que pasa. Ahora, uy, tenemos una en el mundo. Entonces hay que agarrarlas todas. Para que luego las hagamos. Nos corremos. ¿Creen que hay una ahí por la perfumería? Sí, ¿no? La perfumería quedaba por acá. Bueno, este es el puerto. Ok, vamos a seguir avanzando. A ver, vamos a agarrar. A ver si podemos hacer el total. Esto. Vamos a esperar otro poquito a ver si contamos los temas que faltan con la campaña. Ya tengo marcado esto. Vamos a poner teleport para no hacer tanta. Y a ver si nos toca ir al castillo. Viene bien, viene bien. De buen castillo.
Ok, hay que subir todavía, aunque tengamos el teleport. Bueno, vino bien tener aquí un poco las herramientas. Vamos a agarrar esto porque estamos usando con una total... vamos a decir frecuencia. A ver tú, señor. ¿Qué nos falta? Ya se me mueren rápido por el asunto de que no he subido de nivel el mundo, Como que me está dando ganas. Por el aquel de que me den bien recursos. These Me things preocupa el poder, es que no useful? tengo gran poder, Lo mal. En el momento que me quede corto voy a tener que andar dependiendo de un puntón, pero un puntón sí, para poder aguantar. Sí. Bien. Pero... a ver si puedo parar a descansar. No voy a llegar, pero al menos pueda descansar. Puedo descansar aquí. ¿Ya ven? Look up there! Oh, genial. That's the Jade Chamber! Está muy alto, ¿cómo va a subir? This is bad. I want some... Subir allá. Ahora te diste cuenta, tendríamos que hacerle por todo la necesaria. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is this. Let's look around. There has to be... Sí, ya me imagino que podríamos usar. Pues. Puedo usar acá. Cosas se usan, ¿en serio? Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Estos son como Since letreritos, this is ¿no? the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Le estoy cambiando la cámara de acá. Yes, this must... Ojalá suelte aire, ¿no? Estaría chido. Intento utilizar el dispositivo. Voy a usarlo. Le meto a Nemo, ¿no? Imagino. Absorption test. Sí. Le meto a Nemo. Puedo llegar aquí, ¿no? Perfecto, ¿no? Perfectísimo. Movil. Yo quiero el cofre. If that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it. If it was a seat, all right, let's follow you. Oh, hang on. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. La balista. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? No. Oh, that's... Now that you mention it... Usar el catalejo para buscar puntos, ¿no? If only I stumbled upon lab supplies as often. Veo. Alrededor de la balista. De allá. Ahí tiene un robotote. Hay que subir de nivel el rango mundo y cuando hagamos todo el Liyue lo vamos a hacer en nivel 4 de mundo y vamos a tener unos recursos increíbles de jugos. Pues ahí vamos. Me hubiera gustado poner ahí un teleport de persona, pero ¿qué te digo? Aún no tengo el 100% de Liyue, de montar, perdón. Ya mero, pero de tiempo me salen cosas tan rápido.
a ver si podemos agarrar esta cosa. Te digo que muy bien, los matamos. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Solo veníamos de paso. Territorio sagrado son solo las afueras de la cordillera de Genshin. Exactly. But we're invited guests. What makes you think you can treat... No. Wait. Maybe this was... She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You... What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? Okay, hacen guardia rutinaria, muy bien. What nonsense! Seize these suspicious and... Well, here they come. Ay, Dios mío, Paimon, eres bien... Discúlpenme, pero... Animal test 6308. Que los maltraten por lo que veo. Who goes there? Ay, Attack! sí, ataque. Nada. Venga, venga, por eso. Stand clear. Porfa. You can't run. Retreat! Invested. 2 arms! Neta, más. Take the target alive! Sí, la chingada. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Fíjense. Y... ¡pum! Luego, no sé. Por ejemplo, esto. Take this! Retreat! Bueno, los madrazos que ya están. Ah. Listo. Muy bien. Stop! What's all this about? Lady Kuching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? Solo estaba buscando cómo llegar a la cámara. You... We're invited guests, here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Chale, tiene el rango de Juan. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich... The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed. These millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Anyway, for a mortal to be able to repair an adepti mechanism is quite the mystery. That Reparar, was... ¿no? Eso es porque no complique las cosas, Paimon. Un ajuste por aquí, otro ajuste por allá. Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea... Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue. When you say protect, you're referring to their sanctimonious... Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless. I'll say it like it is. They're underestimating. Well, you've... Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Ningguang sí es como devota, pero Genshin Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti, rather, how surprisingly civilized of them.
Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the cream of Liyue's mercantile crop. All see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ning. Favor? But wait! That's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture! We need to get one! All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you, you didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Well then, may we meet again, traveler. Ok, qué chinga, la conocimos, esto es bueno. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Una buena impresión de ella, estoy de acuerdo con lo que... So, what should we give to Ningguang when we... Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted. Paimon has a feeling that it would be perfect for... Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with... Let's go gather ingredients! Ok. Ahora hay que agarrar una comida. Me imagino que son misiones para pasearte en el mundo. Sí, pero eso lo vamos a hacer bien dedicado, ¿va? En orden y todo, para no dar vueltas. Primero voy a ir por todos los óculos, luego voy a ir por toda la zona de valores, de puzzles, así como bajar el agua, ciertos lagos, resolver puzzles. Ya resolví algunos, ya nada más me faltaría uno que otro de otra zona, entonces, ya que hagamos eso, ya me pondría a hacer cofres, algo peli, cosas así. Ooh, look at that slime! It looks crystal clear! And very delicious! Okay, that's the one! Material. Qué rara comida va a hacerle la pain. O el slime, o sea, haz un favor. Ok, está bien, me gustan. Bandidos siempre es bueno. Paimon? Or is there a sweet fragrance? Huh? Did you hear that? It seemed like it came from the... Uh-oh. Ok, nos ayudamos, no pasa nada. Buenas tardes. ¿Cómo están? Keep back! Judgment! Es la espina dragón, es especial, Bueno, nos acercamos. Luego le metemos fuego. Luego le metemos. Y de nuevo, ¿no? Nos acercamos. Le metemos fuego. Get out of here! Luego le metemos atrás. Judgment! Keep back! Get out of here! Off we go! No nos dejan nada, esto no me gusta. Esto no me gusta porque quiero por recursos de los bandidos de las monedas. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was... Oh, it was nothing. I understand. Don't say that. I only escaped this predicament because of... I'm Meng Dan. I never expected that those... Is there anything that you lack? Antiques? Wait a moment. Oh? Do you have a box that can... Of course we do. Now just give me a moment and I'll let the... Great! Ok, nos va a ayudar con el regalo, ¿no? Conveniente. Adventure time! Es en el pueblo, ¿verdad? Liyue. Hay que seguir avanzando. Como los tíos. Uy, tienes de mundo.
Hit me, please. Sí, estás bien. Sí, ¿de qué? Misiones de mundo. Quiero misiones de mundo. Me voy a poner loquísimo Liyue. Déjalo a mí. Perfecto. Off we go. Vamos a ayudarle. Sí. Listo. Y ahora una vuelta. Hey there! Uncle Mung already told many of the best goods up here. This contains... Yep. Hang on a moment. Sure. Please help your... Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as a... It's done! The one and only sugar-frosted slime! Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked... Woohoo! It looks beautiful! Great! Now the... Pues sí, porque comida cuando está en casco. Off we go. ¿Quién todavía se está? This time. Dejan escalar, ¿verdad? ¿Probar? Sí, ahí puedo. Con la resistencia un poquito alta. Ey, sí había algo que ya, no me engañan. Ya podemos seguir, por favor. En una de esas hasta la tetera estaría bien que me la dieran ya. Okay. According to coaching, this is what we... Excuse me, do you... Yes. How many... It's not convenient to speak of numbers. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yep. And yet the code they used was not the one for guest, but for the Yuang. What? Okay. Vamos el código de... Ya nos llevaron... I've been waiting for you, returnee from Juge and Karst. Since this is our first meeting, we've prepared a... Oh, for me. You have my thanks. It seems... I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. Ahora sí nos estuvo viendo. Ella de seguro soy la que sí estuvo presente. Rebajo. A ver ahí. Si se escucha bien. Según yo no le moví el audio a nada. A ver, aquí está bien. Pudiera ser que era la borradita de abajo. A ver si se escucha mejor, ¿va? Ok. De momento tengo todo el volumen, creo. Sí, tengo. Cuando dijeron la pasada de Guangzhou. Ok, ya saben nuestras intenciones, ¿en serio? Vergol es un...
Bergodet es uno de ustedes. No, no solo ella, toda la posada es de los nuestros. Lo que encontré con el equilibrio terrenal. ¿Nos has estado espiando todo el tiempo desde el cielo? Hasta sensible de espiarlos. No basta con nuestros ojos, nuestros oídos. Después de todo, son ustedes dos personas muy interesantes. Es normal sentir interés por ustedes. De hecho, hasta el mentado, el Tortas, el Tartaglia, ya sabe qué onda con el cadáver. Así que todo el mundo se está enterando de todo, pinches chismosos. Ketchin dijo que las 7 estrellas no le decían el mal a Red Lápiz. No es para confiar en nosotros teniendo en cuenta que su inclinación hacia los adeptos. Claro, los adeptos nos convencieron. Son un poco quejosos, pero se entiende. El motivo por el cual los invité es para aclarar algunos malentendidos. Ah, ya que vio que el chisme se puso complicado, ya nos invitó. Vale, si no, no nos hubieras invitado, ¿verdad? Tiene propósito esta mujer. ¿Y si me bajo? Jejeje. Habla con Ningguang. Vamos a esperar a que pase con su caminata hermosa que está haciendo ahorita. Ningguang tiene un bonito estilo, I like it. Supongo que he oído hablar de la guerra de los arcontes. Me suena, tengo idea general. Antes muchos dioses caminaban en el mundo, pero hubo tantas guerras entre ellos que los conflictos no terminó hasta que hace 12.000 años. Ojo, 12.000 años. Liyue usó 3.700 años. Se derramó e incontables vidas se perdieron. Ok, Liyue fue hace 3.700 años y hace 12.000 años fue pues esta cosa que de seguro fue mencionada hace 12.000 porque fue cuando dejaron de pelear. Me imagino que la guerra duró más, no hace 12.000 años, fue más. No solo quedaron 7 ganadores de Teyvat. Construyeron naciones y ciudades sobre el resto de los vencidos y así comenzó la era de los 7. Ok, ¿ven el bosque de piedra Gunyu? No es una formación roca natural, sino lanzas de roca gigantes arrojadas por Red Lápiz durante la guerra. ¿Neta? A ver, bosque de piedra Gunyu. Eso de ahí. Bajo esas lanzas yacen aquellos que fueron sometidos por Red Lápiz. Esos que fracasaron en su intento por convertirse en arcontes. Ok, entonces... Ok, eso es interesantísimo, Este Red Lápiz que es muy antiguo, ¿no? El cabrón. Muy bien, y aquí dejó... Era un dragón grande y ahorita es una personita, pero... Muy tacaña, pero es una personita, ok. Los dioses no solo pueden morir, sino que los miembros de los 7 han cambiado en el transcurso de 2 milenios. De 2 milenios. 12, 10.000. El Liyue fue construido 3.700. Hay más o menos. La muerte de Red Lápiz es un desastre inimaginable para Liyue, pero el sistema de los 7 de Teyvat no colapsará solo por eso. Ok, entiendo que ya las ciudades están demasiado maduras como para que les afecte la pérdida de su arconte, ¿no? Más precisamente la ciudad de Liyue, que es la más antigua y más fomentada por su arconte. No van a necesitar tanta supervisión porque ellas fueron muy establecidos, ¿no? Además de que están bien conectados en negocios hablando, ¿no? Y me imagino que no es una época bélica, por lo tanto entiendo que tienen todo organizado, ¿no? No necesitan tanta situación agresiva, ¿no? Eso está bien, ok, entendiendo. Tarde o temprano para hacer otro contejeo, pero ¿cómo olvidar a Red Lápiz? Cuando en ese momento el vínculo entre el pueblo de Liyue, los adeptos y los dioses ya no será el mismo. Claro, porque Red Lápiz tenía contacto literal con cada tienda. Claro. Aún estando en una nueva era, los 7 estrellas pertenecemos a los días en el que Red Lápiz existía. ¿No creen que capaces de haber ido cómplices de verdad? ¿Nos creen capaces? Ah, bueno, entiendo. De no haber previsto las repercusiones de ello. Claro, o sea, no les convenía a las 7 estrellas de Liyue, que son los 7 más ricos del mundo de Liyue, que muriera el Red Lápiz, que es el que mantenía el orden que a ellos les convenía, ¿no? Los 7 estrellas, los negocios de los 7 estrellas se basaban en el Red Lápiz. No les viene bien que se muera y no es algo prudente, ¿no? Te pudieron dar cuenta que no convenía. Entonces, ¿por qué resguardan a Exuvia? Ese día ocurrió un incidente inesperado en la terraza. Yo tampoco me lo esperaba, como probablemente vieron. El enemigo de las 7 estrellas espera al acecho dentro de Liyue. Si no actuamos contra él, rápidamente estaremos en desventaja. Eso fue una maniobra necesaria para adelantarme y tomar el control de la situación. Capaz si la chica terrenal, esta Kechi, se alía con Tartaglia,
Kechi le da acceso a Tartaglia y Tartaglia sube ahorita y nos quita el cadáver, por ejemplo. Who's this enemy you're talking about? ¿Quién es el enemigo? ¿Los What do Fatui? you think, traveler? Los Fatui. Tiene que ser él. Ya están jugando. Well answered. The scenery Desde out aquí here es is fine impresionante, pero indeed. hace mucho viento. But the wind is a Todos little los strong. preparativos para recibir algo Our después. Por favor, preparations to receive acompáñenme. guests with Ok. Muy bien, muy bien. Me imagino que es Tartaglia. No puedo imaginar otra cosa, sinceramente. Wowee! What a Esa era huge tan grande. hall! Paimon nunca había visto el lugar tan I've never lujoso seen antes. such a fancy place before. Tir. ¿Hay libros? Quiero libros. Denme libros, por favor. Denme libros que los estoy coleccionando. Me faltan 2 para un logro y empezar los de Liyue. ¿Nada? No, no vi nada. A ver aquí. Nivel 2. Ok. Aquí, libros. Hola. ¿No hay libros? ¿En serio? Sé que no es biblioteca, pero un pinche librito no hay. Ok. Y nada más es 2 pisos. Y una escalera muy majestuosa. Pero solo son 2 pisos, entiendo. Oye, qué bonito lugar. No lo había visto. Yo no había llegado aquí en la campaña. Ahí hay libros. Están en su casa. Los invité como amigos. Y cuando las amistades vienen a visitar, lo más importante es que disfruten la estancia. Eso de ahí es el muro de la leyenda. Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the Incluso las contestaciones storytellers are talking todo el about mundo quiere it. pedazos de papel de este muro. Es súper famoso. That's because that wall records En ese Leo's muro se secrets. registran los secretos más Merchants have confidenciales de Liyue, always been algo que atrae attracted to mucho a los secrets, comerciantes. but the secrets Los of the secretos no mercantile deben ser world are interesantes of para no ustedes, interest to viajeros. you. Usted es muy Are they, especial y creo traveler? que es consciente de ello, ¿no es así? Rather special, Claro, really, nosotros no nos and I estamos think you're basando quite en aware toda of la that. información que pueda salir de ahí. If possible, Si pudiera, me I'd gustaría like to have ganar your su trust. confianza. Ok, a ver. But if you were to Vamos, si choose tuviera the more que trustworthy escoger a alguien person de between confianza entre myself and Genshin y yo, Kuching, entre tú, ¿qué crees que los dioses, entre tú, que crees en los dioses y ella? Me prefiero a ella, que es aséptica de las divinidades. ¿Y ella? Así que You'd escogerías pick a Kenshin, Kuching? ¿cierto? ¿Eso pensé? I originally thought her a Pensé que bit era muy too testaruda, hard-headed. como una persona así With entre los someone of 7 her estrellas. Siempre character on the tenía que arreglar los chasing, problemas que I've had some, but causaba. after she said those Fue cuando words, dijo: el tiempo de los the adeptos ha time of llegado the a su fin. Adepti has long Y las passed. 7 estrellas de Liyue If se even the niegan a Liyue encarar. Chising don't La want to verdad, face ¿qué that futuro hay truth, en Liyue? then what will? Tengo que admitir I que mis must dudas say se that quite a disiparon en ese few. I momento. won't No deny puedo that Rex negar Lapis' que la muerte de passing Rex pueda seems ser beneficiosa para advantageous las to 7 us. estrellas, pero por el bien de But Liyue for no Liyue's podemos quedarnos de sake, brazos we cannot cruzados ante los allow rumores. ourselves to be shackled by Están detrás de rumors los of rumores. indeed. Sí, parece It que desde el seems that principio you sabía understood what I a meant to lo que me say from the refería. very beginning. I called for the Yo gag di la order orden de and for the cerrar exuvia to be hidden to el recinto temporarily y stabilize resguardar the el exuvia situation, para establecer and la also to prevent something situación similar y to the prevenir incident que in ocurriera un Mondstadt. incidente similar a Mondstadt. With Ok. Rex Lapis' death, Pues han the aprovechado la Fatui muerte have de Rex. busied Lapis ha themselves with actuado más many allá de los clandestine límites de la actions diplomacia. beyond their diplomatic Como remit. equilibrio As the celestial, soy Tianchuan, responsable de one Liyue. responsible for Liyue, No voy a I guardar cannot las be too apariencias cuando se concerned with trata de appearances when hacerles opposing frente. them. Claro, Allowing the rite of parting to no take he intentado place was permitir que also llegaran meant a to buy cabo el some ritual del time for us to acceso para take ganar tiempo y control tomar of las riendas de Liyue's la administración de administration. Liyue. It's exactly Como dijo as Zhongli Zhongli, said. los 7 The estrellas solo chasing only proporcionan un provided the escenario para venue for the usarnos rite, para so sus they could propios use the fines. Wait, that's right. Hablando de fines, ¿puede Speaking enseñar of algo Of más? course. Paimon's heard that anyone Escuchó who que los sends a greeting gift huéspedes que gets a traen little obsequios something tienen in algo a cambio. return. Eso incluye a So, nosotros. does that include ¿Puedes dejar de us? pensar eso por un momento? Me gusta de las It's all personas right. francas. I like direct people. Pero pues no es franca del todo, o sea. Well, we Cierto, have les he made quite pasado a bit of muchos trouble problemas for you recientemente. ¿Qué recently. les parece si como How about recompensa this? tienen You can cualquier pick artículo any por one. aquí? Yay! Paimon was just waiting for you to say that. ¿Qué podrías llevarnos? One of the sheets on that wall. Don't look at Paimon like that. One of Suéltame these de un... sheets of paper will sell for crazy. Just imagine. How Ay, Dios mío, Paimon. Ahí me caíste gordísima. the biggest one. Me caíste, pero gordísima, ¿eh? Yo no quiero nada, o sea... Well, Sé that que was tal an vez sea easy para la search. misión, pero el The contexto biggest es sheet is terrible, right ¿eh? up there in Paimon the como most tacaña, ¿en obvious serio? spot. Let's go with No that sé cuánto one. escoger, se ve perfectamente cuál es el papel. Escogemos La, ese. la, la, la. Huh? There's a place marked with a circle
on here? Un tesoro o quizás un nuestro pase hacia la fortuna. Sigil of permission, something. That doesn't sound like treasure. Eso dice que es una especie de descubrió rastros de una investigación que sobre el sello del permiso. Han hecho todo tipo de maldades desde las sombras de Liyue. Han difundido rumores y deseado apoderarse del cuerpo del Leconte, pero ¿qué hay de la investigación sobre el sello del permiso? Me pregunto qué estarán haciendo. ¿Habrá alguna conexión entre el sello del permiso y tú? Porque me parece que hay mucho que descubrir. Veo muchas casualidades juntas. Claramente ninguno está tratando de llevarnos allí. Entonces será mejor que vayamos. No, tengo otra idea. Creo que ninguna ha sido muy buena con nosotros. En marcha, antes hay que ver esto, ¿no? Toda la zona. So, you don't have to confirm it with me. Just choose one and take it. El asesino tiene que confirmarlo. Afterwards, why not sit down for a while in the Jade Chamber? Or have a short stroll. Rest is also an integral part of any journey. Come now. Okay. Costumbres. Quiero libros. Give me a libros. Give me a libros, please. ¿Esta niña habla? Hola, bienvenido, soy la secretaria, puedes llamarme Baxioda. ¿Qué puedes contarme de la cámara de Harvard? Cámara de Harvard, aquí la corriente, aparece todo, contarme más, lo siento. Adiós y un buen viaje. Ok. Párrafo quinto, la firma ha sido borrada, imposible de leer. Ok. Cuaderno extraño. Ah, ok. El texto este, ¿no? Ok, muy bien. Vamos para allá. Antigüedad. Ok. Off we go! Adventure time! Si hay un libro así de lo que ella tiene, pudiera tener todo aquí, ¿eh? Me he dorado unas manos. Y esa es la otra, ¿no? Esta es la graciosa. Bueno, vamos a hablar con ella, a ver si nos dan un logo por hablar con las tres. Ya de prosperidad. Ah, de perdido, ¿no? Un material. Ok. Ok. No, pues no hay libros, chale. Es lo que más quisiera, pero bueno. Ahora también hay que decir, y no sé si uno se da cuenta, pero Ningún tiene puras mujeres en su palacio. Te quedas de qué pasa, o sea, pues que no sirve la gente. Y a ver, ¿qué hubo? ¿Pueden tener guardias hombres? ¿Mujeres también? Vuelve el lugar, marcado. Sí, es medio raro eso, ¿eh? Vamos para acá. Vamos a seguir avanzando, ¿sí no? Si no, ¿cómo le vamos a hacer, bro? ¿Cómo le vamos a hacer, bro? Vamos para arriba. Perfecto. Muy bien. Y aquí, pues, un trancazo de estos. ¿Por qué no? Ok, reclutas. Muchos reclutas. Estos no son bandidos, son reclutas. Ese se vence con fuego y electricidad. Le viene bien. Fuego, electricidad, electricidad, electricidad y le damos unos madrazos, ¿no? Vamos a darle unos madrazos. Vamos a ver si nos da chance de matarlo.
Ahora tú eres de electricidad, te meto esto. Y le metimos unos pastelitos al buen Razor. Y matamos a este. Y ahora contigo es Claymore también. Ahora sí, mete tú eso. Yo también te voy a dar unos madrazos con mi Claymore. ¿Dónde andas? Ahí andas. Ya se te quitó el escudo. Y sí, ya sé cómo vencerte a ti. Ah, vamos para arriba. Pum y pum. Pum. Y a ver si ya con esto. Ah, no, todavía le falta. Vamos a meterle un poquito de fuego, un poquito de hielo. Y ahora sí, un poquito de electricidad. Y reducimos su resistencia, ¿no? Física. Perfecto. Ahora aquí. Hacemos así. Y vamos a ver si podemos desactivar estas cosas. No sé, a ver si hay más en la zona. Acá hay uno de fuego. Buenas tardes. Vamos a congelarte, bro. Ay, caray, se lo comió. Pero sin nada, o sea. ¿no? Ya quedó. Uy, era esto lo que queríamos, ¿no? Talismanes. Parece que son por eso copiaron de ellos, patrón del talismán. Vamos a ver. Suena demasiado peligroso, no hay duda de que los oitos están tramando algo. Ok. Vamos a acabar con este canijo. Es de agua, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a matarlo. Bueno, si me quisiste dar un panzazo, no fue tu mejor idea, ¿eh? Sí, finish, please. Finish, bro. Acá es de Geo. No tengo gente Geo. Ah, estos son otra cosa. Chale. Ahí ya puse viento, pero... Ay, es que luego hago los puzzles porque sí. Sí son muy específicos. Tienen asuntos, te lo apuesto. Luego los hacemos, no pasa nada. Vamos a teletransportarnos y a seguir avanzando lo más que se pueda la historia. Que eso es lo que me tiene detenido ahorita. Ay, ay, ay. Ay, ya se enojó, ¿verdad? Vamos a acabar con él, ¿sí no? Ay, Dios mío. Y pum. Y pum. Vamos a poner esto. Y vamos a poner esto. Y luego esto. Órale, le puse bien los combos, ¿eh? Me lo eché rápido, ¿eh? Me lo eché rápido. Sentí el fuá. Sentí el fuá. Perfecto. Y hasta recargué vida. Me gustó. No fue mucho tiempo desperdiciado. Muy bien, muy bien. Chun-Li. Ok. A ver qué tal. ¿Qué nos dice? Hola. Hola, guapetón. Did you enjoy your visit? ¿Viste el cámara de Jade? Honor, es hermosa. Cállate, Paimon. It's second Vamos to a none in all rompes of todo. Liyue. Es insuperable en todo el Liyue. Then you met with Ningguang? Paimon piensa que es muy amable. La amabilidad es el arma de las personas de negocios. Aunque no es diferente, ¿no? Si también es resumen de Genshin. ¿Qué les dijo ella?
Al fin, las 7 estrellas de Liyue se niegan a encarar la verdad. ¿Qué futuro hay para Liyue? Una falta de respeto hacia los dioses. De hecho, diferente de las dos Genshin, Ningguang es más bien una empresaria tradicional, aunque me son miembros de las 7 estrellas. Aunque es amable, no hay forma de saber en ciencia ciertas verdaderas intenciones. Ningguang es muy ambiciosa. Si ha valido por sí mismo con encender la posición actual, ninguna persona común podría lograrlo. Claro, dice que ella está detrás de la constante expansión de la cámara de Juge, que es la segunda cosa más importante para ella, aunque alguna vez renunció a su posición de equilibrio celestial, nunca abandonaría la cámara de Juge. Es en segundo lugar, entonces, ¿qué es lo más importante para ella? Morada, por supuesto. Eso tiene sentido, porque no me sorprende. Lo único que habló de Ningguang fue los Fatui y dijo que tras el asesinato se atormentaron y se pusieron a confiar con ellos. Los Fatui no sorprende a la mínima. Y ahora está tratando de reproducir el sello del permiso. Deben tener cuidado con ellos, no bajen la guardia. Ok, muy bien. Entonces, ¿hay algo que necesita el rito de ascensión? Cristales salvajes. ¿No suficientes? ¿Podemos proteger a ellos? Those lilies have all been Dihua Marsh used to be full of glazed lilies. It is a sort of joyful flower. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides. And the land was flooded. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. Wild glazed lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies, but I'll need your assistance in gathering these flowers. ¿Necesitas que cante? Tu canto sacará la fragancia más fuerte de las flores. Entonces, bien, bueno, más o menos soy todo un profesional. Porque bueno, te creen, no hay una forma de saberlo. Hay que cantar en serio. Busca libres de cristal salvajes. Con Xuanli. Ay, ay, ay. A cantar. A ver qué tal nos pone la dinámica de cantar en un juego en donde soy mudo. No sé. Ahora tengo que cantar. It's time to sing. Whenever you're ready. Da, 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 da. La canción de Bárbara. What happened? What the fuck? These flowers are jumping. Por mí está bien. Por mí está bien. Estas plantas son chulada. Ahí está mi vida. Por mí está perfecto. Pum, babies. Pum, babies. Pum, pum, pum. No hay pedo, no hay pedo. Me gusta. Si me dan el recurso, yo no tengo problema. Ay, Dios mío. Pum, pum. Rómpete, porfa. No me dieron el recurso. Qué mala onda. ¿Y dónde está mi recurso? Yo quiero mis gotitas de planta. Esos son lirios de... Esos no eran lirios, eran lirio de cristal, no atacarán a las personas. This little monster is known as a Era megaflora. Strange. Fascinante, estos pétalos se ven muy interesantes. Los lirios de comideros fueron enterrados juntos durante mucho tiempo. Ahora se han convertido en hierbas medicinales con un efecto muy potente. Cogemos lo que podemos de estos pantanos. O sea, ahí hay floras. Oye, qué buena onda. Megafloras. Nos servirá para el rito del ascenso. Ah, bueno, al menos sabemos que una zona. ¿Estamos con libres de cristal? Sí, saludos Ganyu, saludos. ¿Yangu? ¿Es Ganyu? Me sorprende que no recuerdes mi nombre. Eres bien famosa y eres la mejor crío, mija. Nadie te tiene que olvidar nada. Todos deben de saber tu nombre deletreado. Así que Ganyu, no te sorprendas, please. Porque recuerda, tal vez tu visita a cámara de Jade. Sí, hablamos, yo quiero flores, el que es todo bien bonito. Que se olvidó mencionar porque todo el mundo sabe llegar. Como que fue nuestra culpa por no preguntar. Olvidé decírselo. Pues está actuando diferente. En este momento opinión en mi historia.
quiero flores. Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. No me atrevo a If pasear I por estos stroll through jardines those lonely solitarios, no lo gardens, whenever soportaría. my duties take me near Yujing Terrace these Cerrar days, las I ventanas draw the para no window. ver los jardines. Sorry, we should. No, it's Está quite bien, alright. impulsiva. I just haven't prospered. When the Ok. Archon War came to Cuando its la end guerra de los arcos 2,000 years terminó, ago, los primeros 7 the arcontes first se reunían en iteration Liyue a of the beber seven con would Rex gather in Lapis. Liyue and ¡Órale! drink with Rex Liyue era Lapis. centro, But entonces 5 of those 5 de original ellos 7 had murieron already antes de que passed Rex before Lapis, Rex lo que Lapis. supuso un gran cambio. It's true, yes. Ahora que el Now espíritu that the Rex ha spirit regresado a of los Rex Lapis cielos, has el returned único to que the queda en los heavens, 7 originales only es el Barbados of arconte de Mondstadt Mondstadt. remains. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the Ya same no friends son from amigos 2,000 como lo years fueron ago. hace 2000 años. Incluso la Shogun Raiden de Inazuma ya no son amigos como lo fueron Of the hace años. current 7 Archons, the El más youngest joven is del arconte Sumeru's god dendro of es Dendro. Sumero, arconte She is dendro. merely 500 Tiene years solo old, 500 años, whereas mientras que Rex Rex Lapis Lapis was tenía más de more than 7000 6,000 years old at the time of his passing. cuando This murió. means Eso that significa Liyue que had Liyue been ha sido under Rex gobernado por Lapis's reglas desde rule el from momento the en que moment it fundó, was sí, first claro. founded 3,700 years ago. Pero acá es un dato The importante. city has never had to bid farewell to Toda la its guerra deity. acabó hace 12.000. O sea que Red Lapis no era el arconte original cuando acabó la guerra hace 12.000 años. Él nada más duró 7.000. O sea que hubo 5.000 años otro arconte que luego fue Red Lapis. Y luego fundó a Liyue 3.700. Y pues nada, ¿no? Y la historia de Mondstadt pues igual. Seguro este arconte Anemo de 20 debe de tener igual unos 7.000 años. Y la Shogun Raiden, esa debe de tener, si Dendro es el más joven, quiere decir que Shogun Raiden debe de ser mayor a 500 años. Shogun Raiden ha de tener, yo le calcularía unos 2000 años. Ok, muy bien. So Ya what do tenemos you las think of edades. this? Huh? Me preguntaba, tan repentina yo, As a mortal, como mortal, I've nunca me never había atrevido dared a to imaginar a imagine Liyue Liyue, sin but Red as an Lapis, pero como adeptus, Adeptus creo que llegaré a aceptar I la think I realidad, will puesto que Rex eventually Lapis come to falleció. grips La with era del reality. contrato de Liyue con los arcontes y adeptos ha llegado a su fin. Yes, Soy una mezcla de humana y I am a chili. mix of human and La Chini. sangre de Adeptus fluye por mis venas. Luché Adeptus por blood Rex flows Lapis y through la my ciudad de Liyue veins. durante la guerra de los arcontes. I fought for Rex ¿Qué? Lapis and the city of Liyue during the ¿Hace Archon War. 12.000 años? ¿Eres mitad Adeptus, Ganyu? Yo no sabía. Pero entonces tienes 12.000 años porque la guerra de los arcontes fue hace 12.000 After años. the war ended, Firmé un I contrato signed a Rex y contract asumí el with cargo Rex de Lapis secretaria and de la took the ciudad. position as secretary He for the cambiado de Chising. estatus hasta el I've día de hoy. continued those duties to this very day. Tienes cuernos, ahora entiendo por qué te olvidas de contarnos las cosas. Well, Dejemos de let's save conversar that por otro. conversation for another day. Libres de cristal. I also know where wild glaze lilies Mira, can acabo be de found. recoger uno yo misma, See, el tuyo. I've just picked one myself. Y así lo Here. quieres. We did. Oh, so did you sing a También song before cantaste. you picked the lily? Indeed, I did. Conozco bien esa I know tradición. this tradition well. Wow, so you really know your... No, it is you who I should Oye, be thanking. pues, de no ser por If este not encuentro for this casual no chance podría meeting, I never thought that I despedir would be able nuestro to. Señor. If you would excuse me, Debo volver a I should trabajo. return. And that just about does it. Our preparation, given the Okay. ease of En la picking tarea de glaze recoger. lilies, I think this was a fitting end to our tasks. Floristería, I can claro. already imagine him starting a business and leave. I've had enough ventures in my life already. Negocios. Beginning a new undertaking is always Como siempre es difficult at difícil al first, principio, requiere and mucho requires esfuerzo. no Además, small cuando el amount of negocio ya effort. marcha viento en popa, And once business is este at full también es motivo steam, de desgaste. the stress Claro. of it all only wears, so you must be careful to Siempre take the para un time paso to step atrás y back reflexionar sobre and ello, si no el re-examine desgaste yourself. emocional puede llegar a un If punto left sin un- retorno. Wow. See, Jean? All right. I think Creo que it's es hora about de que time we head... regresemos a Liyue. Pues Ganyu me da duda. O sea, ella es mayor que cualquier arconte, porque si ella estuvo desde las guerras, pues es que es sencillo. Estuvo desde las guerras. Si estuvo desde las guerras, ella tiene 12.000 años. Es que no hay más. Ahora, hubo 2 guerras hace 12.000 y menos de 7.000. Ganyu tiene que ser mayor que cualquier arconte. O de la edad de cualquier arconte. Porque ella era un adepto en la guerra. Ella está tan vieja como ellos. No puede ser más joven. Pues todo eso son datos interesantes. Ganyu ahora tengo duda de su edad. Lo que sí sé es que ella es milenaria. Debe de ser milenaria. No puede ser ella ni siquiera como el arconte dendro de 500 años. Debe de ser milenaria Ganyu. Y está padre saber que es mitad Chinin, que es la adepto, y mitad humana.
Entonces sus padres son mitad humanos y mitad dentro. Estos soldados. Ok. Ah, you're the consultant to Wangsheng funeral. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. Mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Ya están en camino, pero no creo que vengan buenas Do they intenciones. intend to exercise? Most likely. Es lo más I've heard probable that some members of the Qixing have already gone to meet them. para tratar de tener a I dietos see. fuera de la ciudad. However, both sides were quite Las partes son obstinate muy obstinadas and y llegaron a un punto It muerto. seems Parece inevitable given the dada la current The situación Adepti actual. do not acknowledge No the reconocen las Qixing. 7 estrellas, They solo only reconocen los acknowledge the contratos del contracts of the Arconte Geo Geo. Archon. Si recurren el uso de la fuerza, el Liyue no podrá Surely the detenerlos. Liyue Qixing are not the sort to give in so No rendirán easily. tan fácilmente, claro. Their Todo el mundo sabe boneheadedness is los known obstinados throughout que the son. lands. Por eso Yet los it's mortales because of that están ahora obstinacy al borde that del And conflicto. what now? ¿Cómo es que los How is Fatui it se that the convirtieron en el blanco? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these Después de todo, ella tumultuous fue la que times, the proclamó: Millilith en must estos rein tiempos in the turbulentos, actions of the Morada Fatui. debe frenar las acciones de los Fatui. O sea, porque ella no confía en ellos. Only now do they want to start Que keeping mira lo tabs típico on de los us? 7 Anyway, estrellas. De todos modos, Mr. Zhongli, you're es one uno of de los Child's socios close más cercanos de associates. Movil. Please También understand son that las your nuestras. actions will No deje reflect que on nadie us. pille Don't desprevenido. let Pues están a punto de estallar en Liyue, claro. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, las misiones, ¿no? A ver qué podemos hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados, claro, Do you quiero pelear. intend to use your neutral ¿Buscar la posición identity neutral as para an ser un intermediary entre between las both dos partes? ¿O sides? usarás tu espada Or para will desequilibrar la neither balanza? path is an easy one? Oh, by the way, Mr. Zhongli, Hemos we've oído heard del that the funerario. Wangsheng funeral parlor También se ha has visto also been envuelta en caught up esto. in all of this. Actualmente las autoridades están en sus puertas. Things are taking a turn for the... I'm afraid I must Creo que leave debo now to irme para handle arreglar things back at asuntos. Wangsheng Funeral Espero que Parlor. la directora I Jutao hope that Master haya Hu podido has been mantener able las to keep cosas bajo things under control. control for the Entonces moment. Jutao es empleada de Sean Lee. Eso es que está padre porque la campaña te está dando posiciones de todos, ¿no? Ningguang es una de las 7. Kenshi es una de las 7, pero es la terrenal, la otra es la celestial. Este cabrón Son Lee tiene un tierro, pero es en realidad un arcante que ya quiere pausar un poquito sus trabajos y dejar solita su ciudad. Pero pues lo que va a pasar es que los pinches deidades que contrató cuidar la ciudad y la ciudad se van a pelear porque él ya no está. Jutao es la encargada. Está el señor dentro que vimos. Kiki es su pequeña zombie. Muchos personajes. Me gusta, porque ya les tengo como en dónde van, en qué parte de la historia, ¿no? Y hasta su elemento tiene un poquito de justificación. Piensa bien en tu próximo movimiento, PixeLeo. Para prevenir la explosión puede ser más prudente buscar primero el detonante. Claro. Como tener una espada de doble filo. Buscar el detonante. Movil, el chico pelirrojo, el chico rico que pagó todo por nosotros hasta ahora. Si hay alguien que quiere velocidad, es él. Debe tener cosas que hacer. Ven conmigo, solo hay un lugar a donde podría ir. Vamos. Go. Ah, 500. Eso es un teleport. 100 te aguanto, pero... ¡A la madre! ¿Dónde ando? Sí. Aquí. Oye, nunca había ido aquí. No me había dado cuenta que existía ese lugar. Qué bueno que lo estamos haciendo la campaña, sinceramente. Aquí toca este puente e irse para allá, ¿no? Híjole. Voy a echarme una comida de resistencia, ¿no? Para caminar rápido. No quiero escalar, pero tampoco quiero correr así. Luego vamos a cocinar más de esto. Disminuyo el consumo durante 900 multiplicadores. Tendrá efecto esto. Vamos a echarnos y vamos a echar una corrida. Ahora es de noche. Se supone que corremos más por el bono de esta Rosaria. ¿Sabes? Voy a ver si puedo cortar por aquí. Rosaria, porfa. Dame chance. Déjame subir sin escalar tanto para aprovechar tu bono de correr. Quiero aprovechar tu bono de correr en la noche. Si ya de por sí Razor da bono de correr, ella da bono de correr y luego tengo el efecto de que puedo usar mucha resistencia. Ay, me ahorré mucha vuelta. Muy bien. Cofre. Ay, perdón, la emoción. Error de dedito. Ok. Ya llegamos aquí. Acá vivirá el Tartaglia. ¿Será un templo Fatui? Hay que averiguarlo. Sombra dorada. ¡Wow! Tenemos el equipo. La actitud. Tengo la personalidad.
tengo la personalidad. Vamos a darle. La cazadora. Ah, aquí hay dinero, ¿no? Son de esos estamos acabados. Si fuera tan fácil haber sido el lugar hace mucho tiempo. ¿Qué es esto? Qué bueno que podemos entrar aquí. Vamos a llevarnos mucho muro, podemos mirar más cerca, ¿verdad? Inspeccionemos la... Tengo un extraño presentimiento sobre este lugar. Ay, Paimon, me caes gorda, Te emocionas mucho por dinero, hija. Seguramente alguien debe de estar protegiendo este lugar. Claro, no está gratuito ahí. Es la geormada, parece haber perdido el conocimiento. Vamos rápido, quiero hacer cosas. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Mi estimadísimo Sean Link en modo... red lápiz. Ay, pobrecito, ahí hay otro desmayado. ¿Eres tú? Somos cuates. Me invitaste a cenar. No te enojes. You've already fulfilled your task as guides. So why ¿Qué do you hacen aquí still linger todavía? here? ¿No han tenido suficientes por un día? Tortas. Es el tortas. If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're Actos de in my incompetentes que way. están en mi camino. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Veo que llegué justo en el momento indicado. Although I'm Aunque le deeply estoy grateful to you that I was able to effortlessly find the secret location, don't you think that no creo que trying to tratar stop de me now detenerme would just ahora be sería un weak? esfuerzo inútil. Stopping the No, Mora te voy a mints, reventar. hiding away the Exuvia. Coño, sin demora. Ver la The Chising are Exuvia. really Las pulling 7 out all the estrellas están stops this haciendo todo time. lo que están en sus manos. So you've been planning to take the gnosis from inside the Exuvia all El Genosis, sí, cierto. Quiere el Genosis de... Ya agarró el de Anemo. Ya se lo quitaron del pecho a Venti. Y ahora quiere el Genosis de Exuvia, que sería el Genosis del Arcontegeo. Cuando los 11 es mi deber llevar a cabo la voluntad de Sarina. Pues ahora te vas a volver bueno, porque te voy a aplicar la de Naruto. Yo antes era como tú, bro. Ella tendrá lo que desea. No lo permitiré. No dejaré que acerques a Exuvia. No insisto, pero de todos modos no hay nada que puedan hacer para detenerme. Claro que sí, reventarte. Tengo personaje 60. La misión pide 47. Máximo tendrás nivel 50, bro. Te voy a reventar. Ya terminó, aunque personalmente podré prescindir de tales métodos. Estoy dispuesto a hacer lo que la Sarina considere conveniente. Y a continuación, mi parte favorita, algo simple, pero que podemos disfrutar juntos. Entonces eres de los que le gusta buscar problemas, ¿eh? Algo así. Cuando Signoria ofendió a las deidades fuera de la central de Mondstadt, rápidamente la escena en cuanto cumplió su misión. No confrontarme contigo. Eligió confiar en la nieve y en el hielo para escapar. No quería que los caballeros llegaran a la escena. Se enfrenta a un oponente y no prioriza su misión, evalúa el resultado de la pelea y determina las consecuencias de sus actos. Está analizando a esa señora, ok, pero ¿para qué? En cuanto a mí, el mayor placer de los 11 radica en cruzar espadas con oponentes fuertes. Ay, pues te traigo a Diluc, bro. Aunque tú le ganarías a Diluc, no, tú eres Hidro. Diluc se sucumbe ante ti. No dejaremos que vuelva a suceder lo mismo en Mondstadt. ¿Tienes intención de pelear conmigo? Bueno, no te mataré. Viajero, solo jugaré contigo para sentir la emoción de la batalla. Nunca podrás vencerme, ni siquiera en tus sueños. Disfruta la emoción de la batalla, ¿sabes a lo que me refiero, cierto? Eso ya lo veremos. Así que también quieres jugar. Pero no me decepciones. Híjole, bro, te voy a reventar. Es que no hay más. Tal vez esté difícil. Mira, es sencillo el asunto. Mira, mira, papá. ¿Te gusta? ¿Te gustó? Good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. ¿Y si te parece esto? Con un buen hielazo, un buen hielazo. Show me what you can do against the might of a harbinger. Espérate, que te puedo aplicar otra. No, espérate, te voy a meter hielo. Y fuego para hacer reacción. Y otra vez hielo. ¿Qué onda? ¿No muchos tenates? ¿Qué? ¿Qué? Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. Pero si te gané. That's about as far as you'll get. Si es eléctrico.
¿Fui yo? Con mi consonancia Geo, no, ¿verdad? Fue Ningguang. Didn't think you had that card hidden up your ¿Tenías sleeve. unas bajo la manga? Just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. El trueno no debería ser tan bueno con el Geo, ¿no? Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? No está. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? ¿Qué? ¿Quién se adelantó? ¿Tiene dos visiones ese güey? ¿En serio? Hidro y Electro. ¿Tiene dos visiones, tortas? Te voy a reventar de todas maneras, bro, pero... Movil. Te voy a matar, pero... Me sorprende, bro, que tengas dos visiones. Electro y Hidro hacen consonancia muy bonito, ¿eh? Ay, Paimon. Bueno, me da ternura. Me cae gorda, pero me da ternura. No hay pedo. Estás nivel 47. Me lo peluqueas, sabroso. Y tengo pasteles, 67 pasteles. Te vas a tardar, carnal. Te vas a tardar. ¿Ven? A ver, hijo de tu pinche madre. No me importa. No me importa. Puta madre. Pum, pum. Y pum, pum, pum. Y... Espérame. Voy a echar un pastelito. Vamos a echarte aquí hielito. Y vamos a hacerte... Ay. Otro de Nemo. Y vamos a echarte esto. No. Te quiero echar este. Este. Cabrón. De tu madre. Ahora vamos a poner esto. Y vamos a recargar a todos. Toda la vida de todos. Y pum. Y pum. No, que no. No, sin problemas, papá. Sin problemas. Well then, it seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity, and now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take Your show of ability today far surpasses that of Señora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Are you sure that's not the norm? Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps, in fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contract. As such, we must now look to our backup. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately,
No puedo ser muy exquisito con los métodos de los 11. Al final todos los niños acaban acostumbrados a comer verduras. So what are you planning to... I will awaken the god that lies dormant beneath Guyan's stone forest. En su letargo, desde el bosque de piedra Unyu. A god? Un dios. Osile, overlord of the vortex. Desterrado de la guerra de los arcontes por Morax, y quien fue sometido a las fronteras del mar por su lanza de piedra desde entonces. Ocial es el señor del vórtice, pero es Hidro. Ocial, ok, Hidro, y fue sometido por Morax, el anterior arconte Geo, antes de Red Lapis. Morax es el que estuvo en la batalla, en donde también andaba Ganyu, porque dice que ella estuvo en la batalla de los arcontes. Ok, Morax era la anterior a Red Lapis, muy bien. Si un dios antiguo fue librado en Liyue, desprotegida y sin el amparo de su dios protector. Fue liberado en Liyue. ¿Crees que Rex Lapis se mantendría en margen mientras ve cómo se destruye? No es un mundo Simple. I've already prepared the means to awaken it. Ya he hecho los preparativos. Sabía que los últimos estaban investigando. He visto con mis propios ojos. Está tratando de duplicarlos. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geor, using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little... Intrigantes, ok. Ajá, ya va a haber pedo, me imagino. Pero por acá debe de estar Xuanling, porque... Por acá debe de estar Xuanling. Ahora esta animación es para el arconte océano, ¿no? ¿Es un monstruo oceal, en serio? Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Ahorita ahí tenía la consonancia Geo. That guy is fast. What's going on? Es la casa de Jade, ¿no? No hay pedo. Si es nivel 43, se la pelucan. Así de sencillo. Y luego si tengo gelatinitas, soy inmortal. No tengo miedo. Lo que quieran. Cuando quieran. Como quieran. Órale. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, did we make it in time? Bote está todavía en el mar. No destruyó Liyue, ¿cierto? Todavía no. What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adept guy. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the pensó que estaban mal Is the fighting over? contra los 7 estrellas. Faced with a calamity of such magnitude, Las 7 estrellas we han have acordado agreed to dejar de put our lado este differences momento y aside unirse for contra un now. enemigo común. Oh, Paimon gets it. So how do you... De solo ver al señor Vórtice desde lejos, Paimon tiene un mal presentimiento. Pues les viene bien el pinche... Imagínense que viene y se la tragan, ¿no? Bueno, viene bien ese enemigo para que los adeptos se calmen. It's not just you. No solo tú, los nuevos reclutas aterrorizados. Parecer no pueden aguantar ver a un dios antiguo amenazante. Ahora tengo consonancia a Nemo. ¿Qué pasó ahí? Era un monstruo antes de que acerque más a Liyue. Se liberó hace 12,000 años contra enemigos como TC. Creo que sí da miedo. Ok. El poder de las 7 estrellas. No sé si será suficiente para detener a este dios marino. Lo hemos estado discutiendo y vacante es poco probable. Porque todos ustedes son guardianes de Liyue, deben haber una forma. The Chi's Sing did once research the matter of the Guizhong ballista when it piqued their fancy. Inspeccionar la balista, ajá, la ballesta que rompimos, ¿no?
El destino de los 7 estrellas, quienes las inspeccionaron. El destino quiso que sus constructores, los adeptos, estuvieran aquí. Deben aprender los mortales de los mecanismos de los dedos, pero basta con una modificación de la vez para convertirla en un arma formidable. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Usaremos la ballista balista mejorada para luchar contra el dios. Todos los adeptos aquí deberían prestar su fuerza para manejarla. No tenemos tiempo para es hora de ahora o nunca. Ok, vamos a usar una ballesta, muy bien. Ok. La casa de Jade tiene armamento aquí chingón, ¿no? Modo Iron Man, ¿no? Me gusta el modo Iron Man. Pues su visión no está chiquita de esta mujer, ¿eh? Te invoca de todo. Cabrón, se me enchinó la piel. Quiero usar esas armas. Los están cargando de poder, ¿no? No hay pedo, estos me los reviento. Sin miedo, somos nivel 60. Go, babies. Consonancia Geo, otra vez. Bueno, los voy a reventar, o sea, déjense venir. Los voy a reventar. Los voy a reventar. No hay más, no hay más. Buenas tardes. Venga para acá, señor. Nivel 40. No, me los voy a reventar como si fueran chistes. Es más, de una vez voy a reventar esto para usar su recarga con inteligencia. Quiero más. Quiero pedos. Hay pedos allá, ok. Dejen eso. Dejen eso, porfa. Porfa, si fueran tan dulces. Me dejan en paz esto. Gracias. ¿Va para allá eso? ¿Ahora va usted? Ya los maté. Les digo que sin miedo. Dale, muy bien. Se congelan, porfa. Y se me mueren. Ahora en medio otra vez. Me imagino que se empiezan a juntar, ¿no? Donde quieran, cuando quieran. Me metí esta misión muy pesado, para ellos. Muy pesado para ellos. Me imagino que me dan tiempo por el asunto de... El poder divino de Osial es el señor del vórtice, lo conozco muy bien. Entiendo. Ten cuidado, que no te golpee. Ay, ok. Voy a echarme un pastelito. Dejen en paz a mi gente. Nezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. A ver, muéranse porfa, ustedes que son los DPS. Tú te vas a congelar. Necesito que tu escudo se te quite. Were you about to say we can't hold them, children? Ay, Dios mío. Quiero acabar con estos. Here, take this. This is adeptal energy. That light from your body. It's like the time in Julian Karst. Ok, vale. Sí. Quieto, pa. A ver, vamos a poner esto. Porque necesito acabar con esto de aquí. Tú déjame esto, please. Ya está, recargado y recargado. Eso, ¿quién les dio permiso? ¿Qué pasó ahí, papá? Quietecito, porfa. Me vino Rosaria de
you against evil. Cast your fear of injury by Me vino the re wayside bien and fight Rosaria, with all your might. I too did this during the Archon War. No me ataques, please. So this is what Ganya's like in a fight. No me ataques, please. My name means swiftness. Take my power and run as I do. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están atacando? Quiero verlos cómo atacan. Au. Me he hecho una gelatinita. No los veo cómo atacan. Quiero ver ahí al pinche Yuan Liu así, hacer sus pinches golpes así chingones. Aunque sea de alguna manera. Con si tú eres fuerte, tu cuerpo y mente, quizás puedas soportarlo. ¿Qué les parece esto? ¿Y esto qué les parece? Ya, ¿no? Muy bien. ¿Me gustó eso? Déjenme aquí. Déjenme aquí. Porfa. Si fuera usted dulce y amable, como es. Como es. Quietecitos los dos, porfa. Muy bien. ¿Quién más? Allá, ok. Aquí quietecitos. Aquí no me hagan cosas de más. Aquí no me hagan cosas de más, Quieto, quieto, papacito. Quieto, papacito. Sí, pero... quietecito, papá. Gracias. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Joder. Deje eso. ¿Quién le dio permiso? You can't run. Punishment. Quietecitos, please. ¿Qué tal la vida? Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Los eléctricos va bien. Aquí. Quietos. Eso, muy bien. Vamos a congelarlo. Ya está, se quedó. Tú, mija, te congelas así, aunque sea. ¿Hay otro? ¿En serio? ¿Otros? Ay, Dios mío. Dejen eso. ¿Qué? No entienden. Pinche gente. The Fatui's numbers are thinning. Fight on, comrades. Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Deje eso. Le estoy diciendo que lo deje. Tú también. Mi vida, Dios mío. No, ha de ser esto difícil cuando no tienes las capacidades, Ya, lo logramos. Ninguno de esos fantasmitas agarramos. Eso está feo. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Ok. Acaben con esa cosa, please. Uy. ¿Sigues viva, Dios mío? No, espérate, ya te hice feo. Ella no, es para siempre, ¿no? Ahí va PixeLeo. Tienes que saludarla, PixeLeo, que le van a dar la madre a ella. ¿Van a destruir a la estructura? ¿Qué hacen la pinche geoarmada aquí? Y si PixeLeo hace consonancia, aquí cosa bien padriuris. Ahí tengo consonancia G otra vez. Los adultos nos salvaron. Nos quedamos sin armamento. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. Pase lo que pase, ok. ¿Y ahora qué hacemos? I have another idea. Sacrificio, ¿no? What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this?
understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Esa espada no tengo, No, la casa de Jade era lo más valioso que tenía Ningguang. Qué mala onda. Se va a quedar sin eso. Ok, modio. Pinche trama toda forzada de videojuego, pero... Órale, órale. Te lo acepto y me gusta, ¿va? Te lo acepto y me gusta. Me lo como con papita. La casa de Jade. No, no puede ser. La casa de Jade no puede ser. Uy, pero ya acabamos Liyue, ya nos vamos a Inazuma. The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the overlord of the vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future... Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for... Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. Ella es una adepto. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income. At first, it was only the size of a small room. But with continued expansion, it has become the palace that... It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the back... Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, hasta voy a llorar, I was no really sé, hoping la you would casa say de that Jade. such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We can... 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with... Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each... Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? El momento que hay entre los protectores y los protegidos, la arrogancia se vuelve difícil de restaurar. Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity, as Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens?
I know I already have, so why not see for yourself? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepta, although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepta. Huh? Why does everyone look so down? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please, come visit us for the next lantern. Unfortunately, we wouldn't be able to... Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. You see, this is what Liyue is like today. Es una speech ciudad con gente, no sean mamones. Tampoco es el reino de los agradecimientos y la chingada, pues viven, The country festejan. of contracts is grateful to the Adepti for their protection. Ya no necesita But it de is no poderes longer para resolver necessary todos for cada the uno de city to los rely on the... Although their blood is weak, there is still strength to be found. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue. Seems like the Adepti have had a change of heart. Esos cambiaron de opinión. Finalmente están tratando de entender el corazón de la gente. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the conqueror of demons means. Han cambiado mucho desde la última vez. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, Los humanos ya you han humans would have cambiado once las again cosas changed the otra place vez. beyond recognition. Puede ser. Fair enough. Para que regresar. Tienen que reflexionar, bro. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the... Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, Tú lo has dicho. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but our child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. Oh, and speaking of that, don't we still need to get... Hay que ver qué onda con eso. Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? Vamos a donde teníamos todo, ¿no? Let's ask for him at Wangshem Funeral Parlor. No manches. Ya estamos acabando Liyue. Jamás había visto estas misiones, jamás. Es increíble. Me siento feliz. Me da ganas de ya dar el salto de mundo y ponerme a limpiar Liyue. Todo el porcentaje que pueda hacer de Liyue, ya hacerlo. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't... We've come to see Zhongli. Could you... Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems... Doesn't the Northland Bank... Last time we saw Zhongli was before we went to... Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatuya, we had better go and make... Ok, hay que ir con él. O sea, ya. Gracias, Paimon, por hablar de más. O sea, básicamente. Ok.
Vamos arriba, de este lado, supongo. Ahí está el caminito para que no nos perdamos. Porque estamos chiquitos. Muy bien. ¿Quién eres? Sí. A ver, quiero hablar con él. No recuerdo la última vez que alguien quiso hablar conmigo, no me lo esperaba. Supongo que dejaría el... Ay, pobrecito, nadie habla con él. Nadie habla con él. Va, ya te hablé, ya te saludé, aunque sea, ¿no? You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? Pinche arconte I'm sure del you hielo. must have been. Oh, it seems that some of your. Hey, it's Zhongli and Child. And you! You're also one of the... It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your... Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped. I knew that we should never have trusted... Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. Okay. You remember the agreement, ¿Recuerda el Morax? acuerdo, Morax? Now, Ahora, if you would be so kind. The Gnosis, please. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. Le dio el S. How sanctimonious. What? No, wait! I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract, for it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't... Okay. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a... Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,000. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself until one drizzly day. As I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed, so I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising, to play their roles together on the stage that was Liyue. That's right. Which is why I continued to safeguard the Gnosis. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear? Of course. And it would have been all too easy for him, too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured. In the end, the resolution to all that has transpired was even more sad. Take the Adepti, for instance.
Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Chising, but in the credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This, despite the eavesdropping ears of her colleague. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. All of these things turned out as I had planned. There was only one thing that I had not anticipated. I had expected them to do no more than the Adepti. They seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete... On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. Wreaking havoc and turning the city upside down. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo-Archon, Liyue. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be forever prescribed as a Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, child. Sarina, Dios mío con Sarina. Fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat. Do as you wish. Pinche contrato. Now then, is there anything else you wish to ask me? Right! As Zhongli always told us. Realistically speaking. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used about, uncover that answer for yourself in your future journeys. Ok, el contrato es de seguro que le da el Genosis, pero que no ataque Liyue. Está puesto. No tiene relevancia, sinceramente. El del banco. Pues sí, ¿qué hago? Ya le llevaron el Genosis. ¿Cómo se siente la impotencia de que va a tener todo ese poder esa mona? Pero me lo voy a reventar, van a ver. Me la voy a reventar. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. Sí, hay que ir, no manchen. Todo lo que organizamos y hasta apenas lo vamos a disfrutar, no sean así. Y mi waifu, como siempre, demostrando que tiene los mejores glúteos del mundo. Cofre. There are a few interesting trinkets here. Bueno. ¿Para qué me quejo? You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident. Say, do you think the person who assassinated our lord and now that you mention it, that's very possible. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked black. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? Forget it. Bueno, pero ganamos muy apenas. Well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those... So Rex Lapis is really... Oh,
come on. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty hot. Fatui? They certainly are very suspicious. Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be... Le están echando la culpa a Movil. Ahora él es el malo. Qué bueno. Pinche mono. Cómo me cae gordo. Cabezas de loto. Oh yeah. No hay más, ¿verdad? Ya ni modo. El guardia. A ver, Hear cuéntanos. ye all! The Chi sings word. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to gods and adepti live rumors and here having been thwarted in his. Nor are they to believe street-born rumors. Está resumiendo, ¿no? Que vamos a estar en buena onda con todos. Básicamente. Paimon needs a translation on what the Chi-Sing's announcement said. So that something feels off. Could the Chi-Sing or Okay. Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Okay, okay. Gayu, Kechin, y Ningguang. Look, it's Ningguang and Keqing. Are they saying something? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end. 3,700 years of contracts burnt and reduced. We, the people of Liyue, were indeed prosperous, but blinded by our prosperity. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must. Will you stand with us? Hay que So aprender concludes entonces the a words of dejarlo. Her Eminence the Va. Tianquan. No se incluye palabra. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she Traveler? Yikes! She really is looking her. Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You Whoa! Joder. Well, could you help me put up some missing person posters? Hablé. Habló. Ay. Se sintió bien, ¿eh? No me lo esperaba. Habló. Quiere que... Habla con gente que asistió al rito. Voy a hablar con mi waifu. And to think I'd put my best perfume on before. But it seems as if those perfumes really. Well, that's fine. Suffer no rivals in love, they say. And that's 3 gone in 1 stroke. Ningguang. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe that future generations will say so too. Why you? Were you just trying to look cooler? If you were looking for someone, you could have just told. The cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account of the rite. There's much that remains to be done. Ay, está preocupada de organizar todo. Now perhaps mementos for Rex Lapis might be the best short-term business Los opportunity. souvenirs de Red Lápiz. Quiero hablar con la viejita. ¿Dónde está la viejita? Aquí está. As for the mortals and adepti of Liyue, Tiene dudas. Pues ya pude hablar con todos, supongo. Busca a Shonli. Shonli. Ahí está nuestro estimadísimo.
Ay, Dios mío. Tanta cosa. Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their... And here you are looking... Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne? Right. Si tiene tiempo de sobra, the two of debería you can spare invitarles the una comida time. en el kiosco. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but... You're right. Me faltan moras. I do like the mora. As the Rex Lapis Morax, I can easily create mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should have, when I was journeying with you, though I still had the gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an archon, so I had to rehearse a little. Ah, también nos usó como entrenamiento, ¿no? No wonder. Nunca se fija en el precio porque nunca tiene que pagar nada. Pero como no está acostumbrado, no puede comer más todo. Well, we were only spending Fatui money. You don't have to say it like that. In the city of commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. That is true. But there is no journey that does not end. Igual que todo encuentro tiene una despedida. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the seven. I fear that continuing your journey may be difficult. Inatsuma, la ciudad The vecina de nation that Liyue, neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. The Electro-Archon Ball. así como la And just gente as the de Liyue people of prefiere Liyue llamarse preferred to Rex call me Lapis. Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Arconte Bal. Rex Lapis también se llama. Y tiene otro nombre, Shogun Raiden. Paimon thinks we've heard that one before. Right? Shogun Raiden. That is the case. And Como since Raiden Raiden is también es also the el- shogun of Inazuma, La gente people la call llama her the Shogun Raiden Raiden. Shogun. La líder del shogunato. El shogunato de Inazuma, la Shogun. Ahora que lo mencionas, el puerto hay gente que dice que la situación de Inazuma es muy tensa. Y ha sido así. El año pasado no era tan grave. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? It's Okay. because of visions. Pues por las visiones, la forma en la que están tensos allá. Visions? When faced with circumstances beyond their control, O sea, el control de los humans humanos a often menudo bemoan their lack of power. lamentan su falta de poder. But if a Ok. person shows true strength of will at a desperate and fateful moment, las and this deidades. is what visions are. Los momentos mágicos Magical otorgados a foci aquellos que han sido bestowed reconocidos upon por los those who dioses. have been acknowledged Claro, by the todos los gods. personajes que tienen poderes han sido visitados y entregados en poder, ¿no? That's how people in Teyvat see it. Luego ve la gente en But Teyvat, starting from last pero year, desde años pasados the la Raiden Shogun promulgó Shogun el began decreto de promulgating the captura de Vision visiones. Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes. Es un It was orden an order para to seize apoderarse all todas las visions visiones within dentro de las Inazuma's fronteras de borders, Inazuma and to inlay y them upon the hands of the incrustarlas en statue of los the manos omnipresent de la god. estatua de la diosa omnipresente. They want to seize Quieres visions. apoderarse de las visiones, pero ¿por qué las visiones no son bendiciones de los dioses? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that the Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. Y la For diosa her de la part, the eternidad. Raiden Shogun is the god of eternity. Parece que ha It seems decidido as though she eliminar has cualquier finally elemento que pueda decided to representar una eliminate any amenaza para su unstable reino elements Héctor. that could pose a threat to her. The fact that even Esto de que I, incluso yo, the el oldest mayor of the de los seven, have siete, now passed away, ahora solo will only fortalecerá su strengthen her determinación en resolve to perseguir la pursue eternidad. eternity. Claro, Knowing her, she must have debe again haber quoted that citado ese adage she viejo is most proverbio que fond of tanto le when gusta proclaiming proclamar that el decree decreto to her ante su people. pueblo. 7 De los ideals 7 for 7 ideales para los gods, 7 dioses, and la of eternidad es these, el más cercano al eternity cielo. is nearest unto the heavenly principles. Los 7 dioses, la eternidad es el más cercano al cielo.
Celestia. Claro. Was there anything else you wish to know? Que de ese juicio. Fueron muy ingeniosos. That was a good one. Failing a divine trial. That said, the reason why I hinted as much to the how did I accomplish that? All right then. Was there anything else you wish to know? These are indeed false accusations, but it remains undeniably true that Child did send people to the Jade. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment. Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would. All right then. Was there anything else you wish to know? The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue... Kuching is absolutely right in saying... Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing... Could the original person who brought up the idea of seizing power have been... La persona que propuso la idea de tomar el poder debió haber sido... All right then. Was there... That's right! Zhongli, now that you don't have your... Since Morax is dead, are they all just gonna... Also, isn't the Golden House the Mora present now will not vanish, but the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time. Yes, this is indeed a major issue from a financial... Well, I suppose we'll just leave such troubles... Oh, a private fund. Es una buena idea. This does seem like... Una pena que... That's a shame. It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish? Well then. Okay. I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have patience. Hermética. I suspect that some Hay que ir a Inazuma. Una nueva estrella en ascenso. Ya tenemos la tetera, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ay, ay, ay. Todavía no. Ah, necesito ir a Inazuma, ¿verdad? Todavía necesito ir a Inazuma, todavía. Pero ya puedo ir a la misión de la tetera. Eso va a ser para el próximo directo. Perfectísimo. Mono acuático, tetera. Ah, hay que hacer la tetera para poder pescar. Perfecto. Me gusta la idea. Espera, vamos a quitar este pendiente. ¿Qué? Ah, ok. Y aquí. Tetera, viento. Viento de otoño. Ok. Muchas cosas. Y ahí hay otra misión del mundo. Adiós, amigo. All right then. Was there anything else? Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. La cosa del destino. O sea, ahí era esperar la actualización, ¿no? Pero pues ya llegó. Ya llegó la actualización. De hecho ya llegó hasta otra. Así que no debería haber pedo. Ah, este es el amiguito de Conchi, ¿cómo se llama? Lleno de confianza. Tengo un amigo, tiene otra misión. Ahora hay que aumentar todo lo que podamos. Monsters ya hay que hacer el 100, ya casi lo tenemos. Y empezar a limpiar Liyue, que vive en la cima, pero no has dicho la cima cerró. Sí, háblame, dame la misión, please. Dame la misión, bro. Ayudaremos a Xianchu, ¿no se llama? Ah, Shu, mira. El nombre de la primera. Oh, allá hay otra misión, la voy a agarrar. De una vez. Las que ya estén, de una vez. Para que cuando esté explorando el mundo pueda ir haciendo misiones. ¿Sabes? O sea, porque ahorita me voy a poner a limpiar Liyue como un loco. O sea, así. No hay más. Quiero la misión. Yo te ayudo. Yo me encargo. Podría. De acuerdo. Sin problema. Sin problema, mi vida. Ahora quiero libros. Ahora, había un libro que no había agarrado. Cartel.
No había agarrado un libro. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el señor? Ahí hay otra misión. Ay, Dios mío. Había un señor. Había un señor. Que hay un libro. Si no lo investigué. Aquí era. ¿Dónde estaba este señor? Tenía que haber un libro por acá. Maestro no sé qué. Dejar de escuchar el cuento. Quiero escuchar todo tu cuento, a ver si me lo das. Ajá, aquí me lo das, ¿no? Ya me lo da, ¿no? Ajá, era el cuento este el que quería. Ahora, hay una misión por acá. ¿De acuerdo? ¿Era por acá? Había otra, ¿no? Otra misión que había ignorado. Otra misión. Por favor. Fueran tan amables de darme la misión. Por favor. Hola. ¿Nadie? No, ¿verdad? Ok, vamos a hacer unas últimas cositas. La siguiente cosita que hay que hacer es comprar las constelaciones Geo. Estas de aquí. Uy, pero estaría bien primero esto, papá. ¿Cuál quisiera? Es que ahí tengo la opción. Y aquí puedes comprar un chorro de constelaciones 4. Pero también puedes comprar los prototipos. Los prototypes. Otra de estas. Otra lanza. No, hay un montón de cosas. Lo vamos a guardar aquí porque es cierto que cuando limpie Liyue me va a alcanzar para todo eso y más. Muy bien. Acá pues la tetera sería la siguiente misión. Vamos a navegar. Y pues nada. Yo creo que está bien por hoy. Subimos de amistad, yo creo que sí. Mucho de hecho. Y tenemos libros, ¿verdad? Híjole. Pero son para Shanling. Necesito un adpiro. Vamos a subirla. Vamos a ascenderla. Y vamos a ver si podemos hacer las invocaciones. Te voy a subir, mi vida. Es que eres urgente, Shanling. Tu uva es muy usado. Muy útil, sinceramente. Eso me gusta. Muy bien. Y hay que ver qué lanza te pongo. Me gustaría ponerle una lanza de los gachapones. Y no cualquier cosa. Sube, tú sube, mi vida. Muy bien, muy bien. Aquí se me olvidó ahorrar un poco, pero bueno, ya, no pasa nada. Pum, pum. Y aquí puedo subir todavía, ¿no? Sí. Subimos a 60. La mejoramos. A ver si nos dejan los libros. Para empezarlo a usar, porque no quiero pelearme ahorita con el fuego y todo. La vamos a usar para limpiar Liyue. Así que, y ella es de Liyue. Así que me viene estupendamente. Vamos a recoger esto. Vamos a recoger esto. Y en su momento vamos a mejorar esto. Y la vamos a empezar a utilizar. Arma. De una vez le vamos a poner un arma decente. Esta de Favonius está muy bien. Vamos a cambiar por esta. Muy bien, mi niña. Perfecto. Y Yunjin hay que ver también si le ponemos algo decente, porque Yunjin también es buena personajeaza. Pero ahorita vamos bien, vamos bien. Esta niña va bien. 90 y tantos. Ella es nivel 40, 50. Ella ya es 60. A mí no me jodas, ya deberías estar aquí. Excelente. Perfectísimo. Artefactos, nada. Era constelaciones, ¿no? Le faltan 2. Ahí en qué momento las encuentro, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Ah, las... Sí. Vamos a comprar y hacemos las invocaciones ya que estamos. Pum. A ver si nos dan la constelación ya por fin. Y agarremos esto, ¿por qué no? Muchas misiones. Dame, sin miedo, sobrino. Perfecto. ¿Dónde más? Aquí. Dámelo.
Dámelo. Pom. Muy bien. Ahora, ya que está esto, pues yo creo que ya estamos listos para una invocatio, ¿no? Muy bien. Con este vato, porque 20 este vato me es agua, ¿sabes? Agua físico. Me juega más que 20, sinceramente. Con una buena sacarosa yo ya estoy. A ver qué tal. Ok, ya lo tenemos, porque la otra vez perdí el 50-50. O sea que a huevo lo tenemos ya. A ese señor. Otra de Favonius, me gusta la idea, me gusta. Feliz, contento con la idea. Y yo creo que es todo, no me van a dar a sacarosa. Ayato. Muy bien, Ayato. Algo tendremos de utilidad con el señor. Con el señorísimo Ayatón. Muy bien. Y acá dos nerviosas. Dos nerviositas, no pasa nada. Muy bien. Perfecto. Y me imagino que aquí me van a querer decir que ya lo tengo. Y acá acá es de la misión esa. Sí, ¿no? Aquí nada. Era aquí arriba. Ah, en el pase de batalla. Muy bien. Aumentamos esto. Y aquí consume. ¿Cuánto tiempo le falta a las misiones diarias? 3 horas, ¿no? Vamos a hacer eso. ¿Cuánto tengo? 37. Híjole. Y ahí hay 2 misiones, oye. No sean así, por favor. Yo tengo que agarrar las misiones esas. Es hacia no, de ese lado, ¿no? Sí, las voy a agarrar. Necesito 3 de resistencia de resina para ser un jefe. Si no es el caso, entonces... ¡Ey, niña! Deja de correr. Sí, ahorita te ayudo, no pasa nada. Ok. Y ahí hay otra misión, me imagino. Que me van a dejar hacer. Por favor. Ah, con este señor, muy bien. Ya no tiene nada, ¿no? Eso es aquí, no sé qué. Perfecto. Y veo ya qué chido. El buen Axel, sí, amigo. Pues teníamos el pity, era segurísimo. Habíamos perdido con Mona el 50 y ahorita nos tocó a Yato. Qué bueno que te tocó verlo. Pues ya está, ya nos íbamos, amigo. Saludito. Ahí te vemos el día de mañana. Y y vamos a seguir, yo creo que con Genshin un ratito, porque hay que limpiar Liyue. Sería todo. Yo creo que por hoy ya es suficiente. Yo creo que por hoy va muy bien. Ay, ya me cansé. Pues nada, muchísimas gracias, Pixeles, por haber visto pues el directo. Ya acabamos Liyue, ya hicimos las misiones, ya hicimos la invocación, ya tenemos a Yato. Queremos constelaciones de Sucrose. 20 vamos a pasar de él. Vamos a dedicarnos a Sucrose y lo que salga de Ayato. Con todo lo que vayamos consiguiendo. Vamos a limpiar a Liyue. Monster casi lo tenemos al 100. Y ya que tengamos limpio Liyue al menos un 80, 70, ya nos empezamos a hacer de lleno otra vez a Inazuma para ir en orden. Y esperemos que nos dé tiempo. Muchas gracias, Rosaria. Yo creo que dé tiempo para que cuando acaben los eventos y empiecen otros ya estemos en Inazuma, ¿no? Una semana o 2 yo creo que sí la vamos a lograr. Y pues obvio, juego detrás de cámara, ¿no? Y pues nada. Muchas gracias. Hasta luego, amigo. Gracias por haberte pasado. Y pues nada, un abrazo. Cuídense mucho, pixeles. Que tengan linda noche. Y pues chao. Hasta luego.